Me presento, me llamo Laura Bonmatí y os quiero contar un poco lo que me gusta hacer cuando no estoy programando. A mí me gustan mucho los datos, entonces cuando tengo tiempo lo que hago es observarlos y ver a través de los datos qué cosas puedo mejorar. En la charla primero veremos cómo recoger esos datos, cómo verlos y luego pues propuestas de cómo mejorar los fallos que vayamos encontrando. Yo trabajo en una empresa que se llama Bratelboro, es una empresa de relojes y lo que hago es pasarme 8 horas intentando que se vendan el máximo número de relojes posible. Esta empresa pertenece a un grupo de marcas que se llama Grupo Saldum Ventures, que es muy conocida por la empresa de gafas de sol Hawkers. Y bueno, estamos buscando a gente, así que si alguien está interesado, es puestos de todo tipo, de arquitectos de todo tipo, podéis entrar y buscar algún puesto si os apetece veniros a la playita, a un equipo joven. Y bueno, ¿de qué voy a hablar? Primero voy a empezar hablando de Google Analytics, que es la herramienta que utilizo para recoger los datos. Y una vez hemos recogido todos esos datos y los tenemos todos bien, entonces pasaré a hablar de Optimize, que es una herramienta de testing. Y por último, otras herramientas que ofrece Yandex Métrica, que también son muy chulas para ver qué está haciendo el usuario en la web. La charla está enfocada un pelín a programación, pero el diseñador la podría usar de igual modo, si hay diseñadores, las podría usar igual. Siempre he visto que me dicen que hay que ser híbrido o que tengo que tener conocimiento de todo, pero esto es difícil porque también nos dicen que hay que especializarnos. Pero esta charla voy a hablar de la hibridación de conocimientos con los datos. Los datos para mí es algo muy transversal que independientemente de dónde trabajes o a lo que te dediques, puedes utilizarlos para mejorar o para medir tus resultados. Por ejemplo, la gente de marketing, siempre que crea una campaña, lo que hace luego es medir el retorno que tiene y ver qué campañas funcionan mejor, qué campañas no funcionan, dónde tienen que invertir más, dónde tienen que invertir menos. Entonces, alguien de marketing que no sepa leer esos datos, para mí no es bueno. O podría ser mejor porque puede medir su impacto. Alguien de SEO puede saber si lo que él intenta posicionar, si lo está posicionando bien o no, si las palabras clave le están funcionando, cuáles le funcionan mejor o cuáles no le funcionan bien. Esto a través de la analítica lo podría ver. También toda persona de negocio toma sus decisiones o debería tomar sus decisiones en datos. Por ejemplo, si alguien quiere abrir una tienda, hace estudios de mercado, se basa en datos, no lo hacen porque sí. Entonces, también es importante en ese aspecto. Pero yo voy a centrarme en cómo una persona de frontend o un diseñador puede mejorar la experiencia de usuario fijándose en esos datos, porque independientemente de en qué ámbito nos encontremos, los datos nos ayudan a conocer mejor a nuestro cliente. Para empezar voy a hablar de Google Analytics, la herramienta que yo uso para recoger datos, y voy a intentar explicar un poco cómo Google Analytics recoge esos datos, cómo le enviamos la información, cómo él la procesa y luego cómo verla. Para empezar, siempre que hay una web, el analista nos pasa un código como este, lo copiamos y lo pegamos y no hacemos nada más. ¿Cuántos hemos hecho eso? Nada más. Vale, pues ¿qué está haciendo esto? Pues cada vez que se abre una página se está enviando una URL de información, que los llaman hits de información, con muchísimos parámetros sobre dónde está el usuario. Por ejemplo, los hits que tenemos son de 5 tipos. El primero es de página vista. El de página vista es el segundo que vemos ahí, Send Page View.
Entonces, siempre que se carga una página, se manda este hits de este tipo de evento a Google Analytics, que él luego cogerá esa información y la procesará para mostrárnosla. Tenemos también el hits de evento. El hits de evento, pues si tenemos un botón o un vídeo que queremos reproducir, pues podríamos poner este hits de evento. También tenemos el hits de transacción. El hits de transacción son eventos, pero más focalizados a los e-commerce, como añadir un producto al carrito, finalizar un checkout, etc. También aparecieron los hits sociales, que es pues, cuando haces un likes, cuando comentas un post, etc. Esos son los tipos de eventos que tienes que mandar. Y luego también tenemos hits de tiempo. El de tiempo pues es cuando se carga la página o, vale, mi usuario lleva 10 minutos en la página, quiero enviar un hit para saber que lleva tiempo ahí. Un ejemplo de un hits de evento. Aquí tenemos un enlace en un blog, un enlace externo a un sitio para comprar un ebook. Entonces lo que hemos hecho ha sido que cada vez que se haga clic en ese libro, lo que vamos a hacer es enviar un hit de tipo evento que va a tener una categoría de enlace externo que se va a ejecutar cuando se haga clic, y luego tenemos dos parámetros que son opcionales. Uno es el label y otro es el valor. El valor lo que hace, si queremos darle un valor como económico a estas acciones, podríamos dárselo y luego saldrían las estadísticas. Y aquí es interesante el label, que lo que hacemos es recoger, ponerle en ese parámetro desde qué localización se le ha dado clic. ¿Por qué? Porque si tenemos ahora la programación modular, todos módulos, y lo colocamos en distintos sitios, queremos saber desde dónde se le hace clic para ver en qué lugar está siendo más efectivo este enlace. Vale, estos son los datos que se los mandamos nosotros directamente, pero hay otros datos que siempre está recogiendo Google Analytics, que son el idioma del navegador, el sistema operativo, el proveedor de servicio, la página vista, como hemos visto, que es el que siempre se manda, la resolución de pantalla, el ID del usuario. Lo que hace Google Analytics es generar un identificador único aleatorio que se lo coloca en las cookies al usuario, y la próxima vez que vuelve a entrar, lo primero que hace es consultar esas cookies. Si está, entonces es un usuario recurrente; si no, es un nuevo usuario. Si entramos en modo incógnito, para Google Analytics siempre es un usuario nuevo. También tenemos la fuente y medio, que es desde donde llega, la IP, la edad y el sexo. Hay que tener cuidado porque hay muchas opciones que no están activas por defecto en Google, y en Google Analytics, por ejemplo, estas últimas no están, y si no las activamos no lo va a recoger por defecto. Antes de continuar, quería darle las gracias a Alex Jover. Alex Jover está ahí, por favor, levántate, dale un aplauso. Él me ha cedido su blog para analizar todos sus datos y que veamos todo en tiempo real, qué está pasando en su blog, y que no sea solamente teórico, sino que veamos realmente los resultados. Si lo queréis seguir, es una persona muy activa, y a mí, gracias a él, estoy yo aquí hoy. Vale, para empezar, hay una métrica que yo considero muy, muy importante en Google Analytics, y es el porcentaje de rebote. Esta métrica nos dice que una persona entra a nuestra web y se va sin hacer nada más. Por lo tanto, entra, no le gusta, cierra y se va. Vamos a ver en el mes pasado qué porcentaje de rebote tuvo Alex Jover. ¡Wow! 77,32% de las personas entraban y se iban sin hacer nada más. Su blog era... ¡wow! Dejaba bastante que desear porque a nadie le gustaba. Sí. Pero el problema no es este. El problema es cuando consideramos... es cuando consideramos que un usuario ha encontrado lo que buscaba en nuestra web. Por ejemplo, en un blog es muy, muy común que alguien entre, lo lea y esté un cuarto de hora, 20 minutos leyéndolo, lo cierre, haya encontrado toda la información que quería y se vaya. ¿Por qué? Porque ya lo ha leído. Pero a Google Analytics no le ha vuelto a llegar ningún hit de información diciéndole:
vale, ya no soy porcentaje de rebote porque ya he hecho alguna opción más en la web. Entonces, cuando lo copiamos el código y lo pegamos sin más, si no navegan entre páginas no se va a mandar más de un hit. Entonces, es muy común, por ejemplo, en los blogs que sea por el tiempo que está la persona en la página, si se pasa 5 minutos, puede ser que ya le guste nuestra página, o que ya lleve bastante scroll, entonces diga, vale, aunque sea por encima, lo ha mirado, entonces al menos ha encontrado la temática que él estaba buscando. Entonces, tendríamos que seguir una estrategia para determinar cuándo no es porcentaje de rebote. Vale, vamos allá. Ahora es cuando me da un poco de miedito. También es muy interesante saber desde dónde nos llegan los usuarios, porque así podemos ver desde dónde los captamos mejor y qué podemos hacer con ello o dónde debemos invertir, por ejemplo, en publicidad y cosas de este tipo. Vale, tenemos la búsqueda orgánica. La búsqueda orgánica es cuando alguien lo busca en un buscador y aparece Alex. Alex tiene el 60% de sus usuarios. Voy a hacer zoom. ¿Lo veis? ¿Así mejor? Vale, el 60% de sus usuarios vienen de forma orgánica. Escriben alguna cosa y lo encuentran a él. Tiene también gente referida. Eso es cuando alguien le pone un link y le llegan a través de otras páginas. Directo es cuando está navegando en su página, son direcciones desde su misma página. Social, tiene que mejorar en redes sociales. Y otros son otros que no están tagueados porque por defecto estos son los canales que se definen en Google Analytics, pero podríamos definir otros canales. Por ejemplo, en referido es muy interesante porque si le damos a referido vamos a ver que él tiene enlaces a su blog, tiene enlaces desde páginas bastante importantes como por ejemplo Webpack. Si nosotros tenemos un blog y queremos y vemos, ostras, estoy recibiendo información, a lo mejor me debo poner en contacto con ellos porque estoy teniendo bastante flujo de interacción con ellos y a lo mejor hacer algún tipo de colaboración. Pues aquí vemos que Alex Hover tiene referencia en páginas de Webpack. Si hacemos esto grande, aquí abajo, que ya me he encargado de buscarlo, tenemos un enlace al blog de Alex Hover. Entonces podríamos ir viendo qué gente nos está nombrando o dónde nos llega tráfico interesante. Continuamos. Oh, no. Vale. Como hemos visto, el 60% de su gente llegaba desde orgánico y dije yo, jolines, es que lo está haciendo muy bien, el SEO lo está haciendo súper bien. No sé si lo hará conscientemente, pero lo está haciendo muy bien. Entonces puse 2 palabras en Google y en esa sexta posición aparecía Alex Hover. Por lo tanto, hay algo que está haciendo muy bien. Tiene que configurar el porcentaje de rebote, pero algo está haciendo bien. Vale, vemos que se pueden generar muchos eventos cuando alguien hace clic en un sitio, en un enlace y lo podemos empezar a traquear todo, pero hay que coger una estrategia. Entonces hay que crearse objetivos. Los objetivos pueden ser macroobjetivos como vender en un e-commerce o microobjetivos como que alguien se suscriba a una newsletter. Luego vamos a seguir estrategias pueden ser de marketing, de web, de muchas cosas para conseguir esos objetivos. Y esos objetivos nos lo van a determinar si se están haciendo o no unos indicadores que nosotros vamos a decir, pues si alguien hace clic en un sitio, cuánta gente se suscribe a la newsletter, si alguien entra y rellena algún campo. Son indicadores que a nosotros nos van a decir si están interesados o no. Quería hacer un caso práctico rápido, de proponerle un caso práctico a Alex para mí, que sería un plan de medición para el blog. Entonces, para mí hay 3 cosas importantes en un blog y es, en primer lugar, generar contenido de calidad. ¿Y qué indicadores me van a decir a mí que Alex está generando contenido de calidad? Pues que la gente comparta en redes sociales, que la gente haga scroll en una página bastante, el número de las páginas que se visitan, el tiempo que la gente está en una página, el uso de su buscador. Él tiene un buscador, pues si la gente usa el buscador significa que le gusta lo que escribe, entonces va a buscar más información. Otro objetivo para mí es que además del contenido tenga calidad, tenga enganche. Quieran engagement, el famoso engagement,
pues si se suscriben a la newsletter, la suscripción en redes sociales, si la gente comenta en sus posts porque quieren saber más sobre su opinión, están muy interesados en su conocimiento, que añadan su blog a favoritos y, bueno, también cuando ya tiene un porcentaje importante de afluencia, además puedes tener objetivos comerciales. En su caso, él tiene bastante visitas ya, entonces puede intentar pensar que quiere generar una marca. Entonces, si la gente visita la página sobre él, las visitas de las redes sociales de Alex, que usen su formulario de contacto, todos estos son indicadores que van a decir, ostras, se están interesando por mí, o que hagan clics en sus vídeos, cursos, ebooks, etc. Al igual que en programación tenemos nomenclatura y sistemas, hay que tener cuidado y planificar con tiempo que todos los eventos que queremos traquear, todo lo que vamos a querer traquear. Entonces, aunque en ese momento no lo queramos traquear, nosotros hacemos un plan grande para generar un plan de medición. Además, asociarlo a unos informes, porque si empezamos a recoger eventos pero nunca los vemos en los informes, no van a servir para nada. Es recoger datos sin sentido. Y luego, muy importante, la nomenclatura coherente y clara, porque en los reportes de Google Analytics van a salir tanto las categorías las categorías que le ponga a los eventos, las acciones y las etiquetas y los valores. Entonces, sed coherente, porque si ponéis algo que no sea representativo, cuando se generen los informes no va a servir para nada. Y bueno, y luego que depuréis que está llegando bien esa información. Hay debuggers tanto de la librería como viendo los datos los datos en tiempo real de Google Analytics o las extensiones de Chrome que tiene para debuguear. Vale, ¿cómo se generan objetivos en Google Analytics? Ya hemos visto nuestro plan de objetivos, pero en Google Analytics los objetivos van a ser los KPIs para nosotros. Entonces van a ser de 4 tipos: el destino, la duración, las páginas vistas por sesión y de tipo evento. Entonces, dependiendo, pues si por ejemplo de destino podría ser cuando la gente llega a la página About sobre él, entonces podría ejecutarse este KPI, este indicador. Si es de duración, hay alguien que está 3 minutos en mi página, pues ya le está gustando mi contenido. Entonces vamos generando unos objetivos para que luego salga en los informes y consigamos lo que queremos. Hay que tener en cuenta que como máximo se pueden poner 20 objetivos. Eso dices, buah, es que son pocos, pero son por vista. Entonces podríamos generar 3 vistas distintas para los 3 objetivos que hemos definido para el blog. Las vistas son distintas formas de ver datos en los cuales puedes ir filtrando. Puedes ponerle filtros, como podría ser si Alex Joveres tiene un bot que visita su blog cada 10 minutos de distintos sitios ahí, pues seguramente sus datos van a ser muy buenos. Entonces, quizá le interesaría filtrar su IP para que no subiesen sus visitas a los datos de Google Analytics. Entonces, podríamos crear un filtro, pues si tenemos una compañía, pues para que las visitas internas no aparezcan y no nos truquen los datos. O somos una empresa grande que trabaja a nivel mundial y queremos externalizar el marketing de uno de los países. Pues podríamos generarle a la empresa de marketing una vista solamente con los datos de ese país y le pasaríamos acceso solamente a esa vista. Y es de gran ayuda. Vale, voy a hacer rápidamente también cómo... Ay, todo el rato pasa esto. Cómo generar todas estas vistas y todos estos objetivos. Es muy sencillo, muy intuitivo, se le puede sacar mucho partido a Google Analytics, es una herramienta muy grande, pero bueno, aquí no me da tiempo, me salía una hora y media de charla al principio. Es importante que guardéis siempre los datos en bruto, no pongáis filtros en la vista principal, porque una vez se escriben los datos en Google Analytics, nunca se van a poder modificar ni recuperar, etc. Entonces, crear una nueva vista es simplemente le damos, pondríamos un nombre y
crearíamos la vista. Ya le he creado una a Alex que se llama test, vamos a entrar a ella. Y aquí es donde podríamos poner filtros. Los filtros es lo que he comentado de que no salga la gente por IP. No tengo acceso a esa parte de su Google Analytics, por lo tanto no lo puedo hacer. Pero podrías poner filtros de manera muy sencilla. Y que es muy parecido a los objetivos, así que vamos a hacer un objetivo. Yo ya le he creado uno para cuando la gente va a la página sobre él y, por ejemplo, le dice que en los últimos 7 días hay 11 personas que han llegado al destino ese, han conseguido el objetivo que él quería. Si creamos un nuevo objetivo, hay algunos que vienen predefinidos, si no podemos personalizar uno, le podemos poner un nombre, test, para variar, y de destino, pues que llegue a un sitio como el de About, el tiempo que está alguien, las páginas que ven. Si hay alguien que ve 5 páginas significa que les mola muchísimo, pues a lo mejor quiero tener un indicador sobre esto, o de evento, que va a recoger la información que antes hemos visto que le podíamos mandar desde nuestra página web. Que podríamos poner aquí toda la información, guardarlo y se nos crearía el objetivo. Vale, con esto ya tenemos los objetivos y no me da mucho tiempo, pero los informes que se pueden generar para luego verlo. Se pueden generar informes creándolos nosotros aquí, pero es bastante laborioso y hay mucha gente que los ha creado, entonces podríamos importar desde la galería. Al importarlos, pues nos va a recoger todos los datos y se vería algo como lo siguiente. A mí este me gusta mucho porque te habla sobre el performance de la web, te dice el tiempo que tarda en cargar una página, qué páginas debes mejorar, dónde pierde a más gente. Entonces es muy interesante para el programador si está optimizando, por ejemplo, la web. Vale. Tenemos todos los eventos y lo que pasa es que normalmente los eventos los generan los analistas y los analistas cambian bastante de opinión y siempre se tienen que poner en contacto con los programadores. Quiero volver a meter un evento y tú, tengo que cortar mi tarea porque como es para algo de negocio es más importante, te entra ahí transversalmente y lo tienes que hacer. Para eso apareció Google Tag Manager, que es un sistema de etiquetas, que es otra charla completa, que lo que te permite es que ellos mismos generen estos eventos en las distintas partes de la web y sin tener que entrar al código. Entonces es muy interesante y englobas en un mismo sitio todas las aplicaciones, como puede ser Twitter, la información que le quieren mandar a Twitter, a Facebook, a terceros, todo lo tendría en un mismo sitio, sin tener que entrar al código y ellos solo se pueden gestionar. ¿Qué pasa? Que te pueden meter lo que ellos quieran. Cuando te puedes dar cuenta, tienes 30 scripts nuevos que te han entrado y te ralentizan la web mucho. Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio porque la verdad es que es muy cómodo. Vale, para parar un poco de hablar yo, ¿alguien me puede decir la diferencia entre una imagen y otra, entre la A y la B? ¿Alguien? ¿Cómo? El tamaño de los relojes, imágenes, correcto. Para mí no es ese. Para mí son que han aumentado las transacciones en un 4% casi, que los ingresos han aumentado en un 8,86%, que el porcentaje de conversión ha aumentado en más de un 6,49% y que la gente va a ver esa página de producto casi más de un 13%. O sea, sí, para un diseñador puede ser eso, pero para alguien de negocio, que su objetivo es vender, creo que esta es su respuesta. Cada uno en los datos podemos ver lo que queramos. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues con una herramienta de Google también que se llama Optimize, que te permite hacer test A/B. Hay muchas otras herramientas, pero esto es bueno porque está sincronizado Google Analytics con Optimize. ¿Qué tipos de test tenemos en Optimize? Tenemos el tipo test de redirección, que por ejemplo tenemos un index y queremos generar otro index, queremos probar otro nuevo index.
Entonces nosotros lo maquetamos, lo ponemos todo perfecto y le decimos, vale, el 50% de personas que vayan a index, quiero que le muestres una de las URLs y al otro otra. Sin nosotros hacer nada más, él va a ir repartiendo y luego nos dará los datos porque como ya tenemos los objetivos definidos en Google Analytics, nos va a salir en qué test está ganando. También tenemos el test ABN. El test AB es un único elemento que lo podemos cambiar, entonces queremos cambiar el color de un botón, pues directamente iríamos a ese elemento, lo clicaríamos y le cambiaríamos el color. Entonces al 50% o al porcentaje que tú elijas le va a aparecer un modelo y a otro el otro. El N es que se pueden meter todas las variantes que queramos. Y luego tenemos el test multivariante. El test multivariante es pues igual que el test AB, pero en diferentes elementos. Entonces habría que hacer combinación si son dos elementos de que, por ejemplo, en este caso tiene menú superior y menú lateral, pues tiene que hacer 9 combinaciones porque siempre tiene que aparecer todas las combinaciones posibles. ¿Cómo hacer un test con Optimize? Es súper sencillo. Para hacer un test en Optimize, vamos a intentarlo. Esto era lo que más miedo me daba. Vale, he creado un contenedor para la web de Alex y vamos a crear un experimento, el test2, que va a la URL de Alex y va a ser de tipo test AB. Lo generamos y al generarlo nos van a aparecer la versión original, que siempre va a ser la que va a aparecer por defecto, y luego podemos ir creando variantes sobre ese mismo test. Sobre ese mismo test. Vamos a ver el editor que tiene, porque es un editor gráfico, cualquier persona lo podría hacer. Lo han hecho que sea muy intuitivo, entonces la verdad es que da mucha flexibilidad porque cualquier persona podría hacerlo. Voy a hacer un poco de zoom. Y por ejemplo, venimos aquí y decimos, vale, quiero cambiar, en vez de new book, quiero cambiar este elemento y vamos a cambiarle el... Uy. Perdón. Es muy sencillo. Vale, queremos modificar el elemento y vamos a editar el HTML o editar el texto directamente y en vez de new ebook lo dejamos solamente así y lo guardamos. Pues a todo el mundo le va a aparecer new ebook o book. Entonces Alex puede pensar que new book es más llamativo, pero si hacemos un test AB va a ser el usuario el que va a decidir qué es lo que más vende. Qué es lo que más le gusta a él, porque nosotros no lo conocemos tan bien como él mismo. Vale, pues así podríamos ir haciendo test y algunos tips, pequeños tips que yo recomendaría a la hora de hacer test. 1. Antes de ponerte a hacer test, ten un objetivo para hacer un test, no testes todo sin saber con qué objetivo lo haces. Entonces define los objetivos y los indicadores que van a decir el éxito o el fracaso de un test. Luego, en vez de usar un test de redirección o un multivariante, yo recomendaría un test AB. ¿Por qué? Porque es más atómico y si haces varios cambios realmente no sabes qué ha sido lo que le ha afectado al usuario al hacer clic. Si tienes 10, 12 cambios, ¿cuál ha sido el que realmente ha conseguido que el usuario haga la acción que nosotros queremos? Entonces, cuanto más pequeños y atómicos sean, mucho mejor. Y luego usar animaciones y transiciones, porque es un script que se ejecuta a posterior, entonces el usuario lo puede encontrar como algo, como un pequeño delay, entonces es mejor hacer una transición a la hora de hacer los cambios y el usuario no lo nota como algo que algo va mal.
Y lo último y lo más difícil, a mi parecer, es tener paciencia para conseguir la data suficiente para que el test sea relevante. ¿Cuándo se dice que un test es relevante? Bueno, pues aconsejan que sea como mínimo 2 semanas, pero eso es difícil de aguantar. 2 semanas es porque para que pasen 2 veces los 7 días de la semana y ver que ha pasado el flujo completo y que no ha habido ninguna anomalía en los datos. Pero si el último día hay una anomalía, te tocaría esperar otra vez. ¿Qué pasa? Que depende también del tráfico que tienes. Si eres una web que tiene muchísimo tráfico, en un día, 2 días, puedes tener datos suficientes porque hay suficientes usuarios que han interactuado con las distintas variantes del test. Me he quedado sin pilas. Vale, la pregunta es, ¿estáis preparados para hacer test? Porque según Airbnb, el 70% de los tests no son concluyentes. Y además tiene una filosofía muy chula, que es que la web va a ser un Frankenstein. Porque si el usuario determina que el color rosa queda mejor que el naranja o el verde mejor que el azul, la web se va a quedar como digan los usuarios. Y da igual que te llames Pepito, Juanito, tengas un puesto u otro, que si quieres añadir algo en la web va a ser testeado. Siempre. Y da igual el puesto que tengas. Es la filosofía que lleva siguiendo Airbnb 10 años. Por último, ya hemos visto que tenemos muchos datos, lo hemos ido recogiendo, vamos viendo métricas y podemos ir configurando y testeando partes visuales de la web. Pero si aún así no tenemos suficiente información sobre lo que hace el usuario en nuestra web, es también muy interesante algunas herramientas que nos ofrece, en mi caso, Yandex Métrica, que es el que he utilizado, hay otros muchos que lo usan, que, por ejemplo, nos da mapas de calor. Los mapas de calor son de 4 tipos distintos los que nos da Yandex. Uno es el mapa de links, simplemente pues te dice los links que hay en la web, que es bastante interesante quizá para usabilidad, que tú dices, ostras, aquí tiene que haber un link, pues para alguien que no tenga, que sea con un lector, como me han comentado antes, no lo vería. Entonces ahí puedes ir corrigiendo errores. También te da el mapa de clics, que este es el que vemos en la imagen. Podemos ir viendo los usuarios donde hacen clics. Si os fijáis, hay un sitio en Nowhere que la gente está haciendo clic. A lo mejor podríamos investigar por qué hay alguien haciendo clic ahí. Y entonces vamos investigando qué el usuario está haciendo en nuestra interfaz. También tenemos mapas de scroll. Pues en los mapas de scroll te dicen cuál es la zona caliente donde el usuario pasa más tiempo. Si es un blog, quizá esté más repartido. A mí me encantaría probarlo con el blog de Alex porque en teoría estará más repartido, porque quizá hay un vídeo o un contenido muy interesante y ahí la gente va a estar más tiempo. Entonces puede ir viendo, pues por ejemplo, dónde poner el link del ebook si es lo que él quiere conseguir como negocio, o poner la caja de suscribirte. Y también tiene el análisis de formulario. Te va recogiendo todos los campos y te va diciendo dónde se van cayendo los usuarios, y quizá ahí puedas encontrar un sitio donde el usuario se atasca y se cae el 90% de los usuarios. Es muy interesante. Si todo esto no te ha valido para saber qué hace el usuario, pues grábalo. También te permite grabar sus sesiones. No tienes por qué tenerlo siempre activo, pero ves que hay un sitio que se está cayendo la gente y no sabes por qué se cae. Pues lo activas durante un cierto tiempo y vas a hacer grabaciones de un número concreto de grabaciones y vas a ir examinando qué le pasa al usuario y por qué nunca consigue llegar al paso final que nosotros queremos. Bueno, si los analistas están siempre muy ocupados, como pasa en mi caso, en mi compañía, pues nosotros mismos podemos ser los que miremos estos datos. Lo hacen los de marketing, los de SEO. ¿Por qué no lo hacemos los programadores o los diseñadores? Vamos a basar nuestras decisiones en datos. Vamos a ver qué es lo que realmente
las funcionalidades que realmente les gustan y por qué les gusta. Vamos a hacer nuestro libro de esto funciona, esto no funciona y por qué. Así que a medir nuestro impacto y espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. ¿Alguna pregunta? Dime. No sé qué, bueno, yo soy desarrollador web y me he percatado que últimamente hay algunos usuarios que les interesa la privacidad y estoy empezando a perder métricas. No sé cómo las he podido solucionar. Te pongo un ejemplo. He detectado a través de códigos implementados en la página que están poniendo adblocker y filtros a las peticiones de cualquier sistema de métricas como sea Google Analytics, Tagmine y tal. Incluso he llegado a detectar que hay usuarios más avanzados que lo filtran a nivel de router. Entonces, ¿cómo consigo yo ahora captar a todos esos usuarios que no puedo seguir a través de herramientas de este tipo? Bueno, yo no soy analista, no soy una experta, esto lo hago en mis ratos libres, no soy la más pro. Realmente este problema lo he sufrido y no he sabido cómo solucionarlo. Es un problema que están teniendo porque nosotros mandamos hits con JavaScript y si lo bloquean, a día de hoy no hay solución. Lo que se podría solucionar es lo que hacen algunas herramientas, es mandar imágenes de información. Lo he intentado y tampoco cuenta. Pues es lo que me ha venido a la mente, así que tú sabes más que yo, lo siento. ¿Sí? Ante eso, yo lo que hacía era pedir tener los logs de acceso a mi servidor. Y entonces yo solo con los logs de acceso ya conocía prácticamente todo. Y hay herramientas que los analizan y te dan datos muy parecidos. ¿Cómo puedo hacer como usuario que no tío, no me pueda ver los logs? Cuando has dicho eso, yo iba a preguntar, desde el punto de vista de la privacidad, tú cuando te descargas una aplicación de escritorio para tu ordenador, hay veces que muchas veces te tienen que preguntar, ¿no? Cuando quieres enviar datos de manera anónima, ¿vale? Lo hace, casi todas las aplicaciones Lo hacen, sí. Si no, lo deberían hacer, ¿vale? Porque aunque sean anónimos, son tus datos y hay gente que no tiene por qué creer que sus datos estén por ahí. Y yo como usuario, a mí no me hace ninguna gracia que me grabéis con el ratón, porque si sé que me vas a grabar, voy a poner a dibujar cosas que no te van a hacer. Por ejemplo... Eso es lo que quiero decir, como mínimo, igual que salió la ley esa de estoy utilizando cookies, lo quiere aceptar, que es un por culo a ti como usuario, sabes que todo el mundo utiliza cookies, ¿vale? Sí. ¿Por qué no hay nada que avise al usuario de, oye, se van a mandar datos de forma anónima? Para que tú sepas por lo menos, vale, pues... Realmente cuando aceptas términos y condiciones estás aceptando todo este tipo de cosas. Estás aceptando todo este tipo de cosas cuando navegas en una web. Cuando te pones aceptas términos y condiciones, quieres saber a eso, normalmente ahí en esa página te dicen voy a usar Yandex, que lo que hace es esto, si quieres saber más ve, entonces te están avisando. Lo que pasa es que si no quieres hacerlo, lo único que puedes hacer es cerrarlo. Lo de los bloqueadores, pues Adblock, pero hay más potentes que te lo bloquean directamente y no lo hacen. Pero la mayoría de usuarios, que son los que nosotros tenemos, y el grosso de nuestros usuarios, no lo suelen hacer, entonces puede ir conociéndolo. También hay que tener ética. Una cosa de Google Analytics es que a los menores de 18 años no mandan su información. ¿Cómo sabes que tienen menos de 18 años? Por cuando comparte información de terceros y en este caso, por ejemplo, el navegador se pone en contacto con tu ordenador y tú ahí configuras la edad. Pues ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner la foto de la primera comunión. Bueno. Y a lo mejor páginas muy importantes para ti. ¿Cómo han sido? ¿Más preguntas? Sí. Nada, a mí es algo que hago como hobby, yo soy programadora, pero es muy interesante y ver cómo interactúan los usuarios, dónde los pierdes,
la performance que tiene tu web es muy interesante. Realmente puede detectar cosas que no habrías pensado. Por ejemplo, en qué navegadores tarda más tiempo en cargar, por qué, ir investigando, que hay veces que vamos dando palos de ciego y estas herramientas nos pueden ayudar mucho. ¿Sí? Con Optimize has hecho un ejemplo muy sencillo. Yo quería saber, supongo que no se pueda, si puedes cambiar también elementos que cambien dinámicamente en la web para hacer que un usuario vaya o a una página o a otra como... Claro que se puede, sí. Lo que pasa es lo que he comentado, mejor hacer cambios pequeños para saber realmente qué ha sido lo que ha afectado al usuario, pero puedes cambiarlo completamente todo. En tu caso, que era una página web de reloj, supongo que los relojes puedan añadir relojes, eliminar relojes, porque ha llegado el stock o lo que sea. No, en este caso, todas las imágenes de reloj habían aumentado. O sea, eso, lo que me refiero es que esa página web es dinámica porque está cambiando el número de relojes que hay y las imágenes de todos los relojes están Pero no hay problema porque cuando tú haces cambios, también puede afectar hacer cambios sobre JavaScript o sobre clases CSS. Entonces lo que yo hice en ese caso era añadirle una clase al elemento que era test AB relojes, por ejemplo, tamaño relojes, y entonces a esa clase es la que yo modifico que en vez de ocupar un 100% de tamaño ocupe un 120 o etcétera. Entonces lo que tú estás cambiando es el estilo de una clase. Entonces se aplica automáticamente, no tienes que ir elemento a elemento a cambiarlo. Y otra pregunta, la herramienta de los mapas de calor y de grabar al usuario, ¿cómo has dicho que se llamaba? Yandex Métrica, es ¿El pricing? gratis, Ah, eso me gusta. por eso es totalmente gratuita. Estaba hablando de otras para donde trabajo, pero eran de pago, por lo cual voy a mirar esta, que me gusta Esta. mucho. Y va a ser, vamos, me la van a probar más fácil que si les presento la web. Me alegro, al menos para algo ha servido. Sí. La herramienta de Google, la de Optimize, ¿sabes si funcionaría con una single page application? Creo que sí. Si tienes distintas rutas, realmente sí, porque tú puedes ir navegando por las distintas páginas como si fuera la web normal, entonces vas navegando por los links y vas a llegar al final al elemento que tú quieras modificar. Y lo único que sí que es verdad que va a dar como un warning, como no encuentra este elemento en esa página, pero luego funciona bien. Funciona perfectamente, no hay ningún problema. Consejos que yo daría es usar también clases que sean específicas para hacer el test. También se pueden meter incluso funciones de JavaScript. Yo lo que suelo hacer también es meterle algún loading a la página mientras se están haciendo los cambios, si son cambios bastante grandes, y con el test, cuando ya se ha cargado el test, quito esa capa. Entonces también el usuario no percibe que hay algún error o que las cosas están cambiando sin que él entienda qué pasa. Entonces sí que funcionaría. Pues nada, espero que os haya gustado y cualquier feedback, mi primera charla, sí que estaría encantada.